A raíz de los diferentes casos de intoxicación por monóxido de carbono que se reflejaron en los diferentes medios de comunicación, desde la televisora regional Unimar decidimos hacer un informe para hablar un poquito sobre ello y dar algunas recomendaciones. Por este tema estuvimos hablando con el médico Daniel Sicardi y el bombero voluntario Daniel Lerda. El médico Agustín Sicardi nos habló sobre qué es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que es tóxico, en concentraciones elevadas, produce daño a la salud, puede llegar hasta generar la muerte, y hay muchas veces cuando la concentración no es suficiente genera patologías que muchas veces pasan desapercibidas porque se confunden con situaciones habituales. También nos habló de los elementos más comunes que lo provocan. Cualquier elemento que de combustión puede generar monóxido de carbono. Lo más común que tenemos en la casa es el gas, que en sí no tiene monóxido de carbono, pero la combustión o la mala combustión del mismo lo genera. Por eso muchas veces se pide o se recuerda que tiene que haber una buena aireación para que el consumo de oxígeno no disminuya y con lo consiguiente aumente la concentración de monóxido de carbono, que en realidad lo que produce la muerte o las patologías de las personas. Además estuvimos hablando con el bombero voluntario Daniel Lerda, quien nos dijo qué hacer en caso de intoxicación. Recordemos que el monóxido te va durmiendo, te agarra un fuerte dolor de cabeza en la nuca, y te va durmiendo lentamente hasta que la persona entra en un desmayo y un paro y la muerte. Lo importante es darse cuenta. Cuando uno ve que está solo y empieza a tener un fuerte dolor de cabeza o en la nuca, tener esos segundos de lucidez y pensar si donde estoy yo es un ambiente seguro y no estoy consumiendo monóxido de carbono. Generalmente muchos no tienen la suerte porque cuando se empiezan a sentir mal, a los pocos minutos entran en un estado de desmayo y bueno, se desmayan y lamentablemente muchas personas fallecen por esto. Pero sí, ante un servicio de emergencia es lo mejor, o a nosotros para un pronto traslado al hospital para recuperar a esas personas. Además, Sicardi señaló cuáles son los posibles tratamientos en caso de intoxicación. La característica que tiene el monóxido de carbono es que tiene mucha afinidad por los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Entonces, cuando uno inhala, llega a los pulmones, los glóbulos rojos van a buscar oxígeno, el monóxido de carbono lo desplaza al oxígeno. Y que el oxígeno que tiene, vamos a poner un ejemplo, tiene que ir al cerebro, que es con lo que el cerebro vive, en vez de llevar oxígeno, lleva monóxido de carbono, que es tóxico. Al tener mayor afinidad, lo desplaza por completo, entonces empieza a producir toxicidad por hipoxia, que es falta de oxígeno en los glóbulos rojos. A mayor concentración, mayor va a ser la forma de presentación. Cuando es poca la cantidad, muchas veces se ve cefaleas, vómito, dolor abdominal, cansancio, que muchas veces pasan desapercibidos y no se detectan. Hay muy baja diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono cuando es leve, porque uno sale del ambiente, va a la guardia, consulta, dolor de cabeza, pasa como si fuera una cefalea y se terminó ahí. Ahora, cuando las concentraciones ya son altas, empieza a haber una intoxicación moderada y grave, esto ya produce síntomas más intensos que requieren internación. ¿Cuál es la medida que hay que tomar? Primer medida, sacar al paciente del ambiente, sacarlo a un ambiente que esté ventilado como primera medida, activar el sistema de emergencia, y la conducta inicial es agregar oxígeno. Le consultamos cuáles son las posibles secuelas. Sí puede dejar secuelas a nivel neurológico, cuando la intoxicación es grave, secuela a largo plazo. Muchas veces algo que no es tenido en cuenta, que es una enfermedad profesional por monóxido de carbono. Hay gente que está expuesta habitualmente, es una enfermedad que se da en panaderías, en lugares donde es habitual el consumo de
de gas y tener prendidos hornos en forma habitual y presentan síntomas, debilidad, cambio del humor, fatiga, que generalmente no son tenidas en cuenta como una enfermedad y se presenta. Por último, Daniel Lerda nos da las siguientes recomendaciones. Bueno, recomendaciones tal cual como las que decimos año a año. Primero, cuando se acerca el tiempo del frío, que vamos a prender nuestros calefactores, hacerlos controlar, quizás son tips mínimos, pero bueno, ante una eventualidad de no saber cómo funcionan, si en el invierno pasado a lo mejor ya estaban trabajando mal y nosotros no lo sabíamos, hacerlos controlar o hacerlo en una buena limpieza. Generalmente en todo el tiempo del verano se va juntando tierra, pelusas y todo eso hace que la combustión sea mala, insuficiente. Eso va produciendo monóxido y bueno, ni hablar si un calefactor quema mal, o sea, por eso están los quemadores, por eso está la importancia del color de la llama. Siempre hacerlos controlar, mirarlos, limpiarlos y después encenderlos. Y bueno, también como recomendación, no tener la casa completamente cerrada, por más que haga frío y las temperaturas hoy por hoy son muy bajas, pero siempre tener un ducto de ventilación. Esto hace que si hay monóxido o gases pesados, a través del aire fresco que se va entrando por esa ventana o puerta un poquito abierta, se vaya ventilando, se vaya mezclando. Recordemos que el monóxido es algo que es muy peligroso, no tiene olor, no tiene color. Y bueno, lamentablemente hoy por hoy en Argentina hay un alto índice de personas que fallecen por el monóxido.